Amigos, sean bienvenidos al canal. Vamos a demostrar esta identidad que 1 sobre el seno cuadrado por el coseno cuadrado es igual a 1 sobre seno cuadrado más 1 sobre coseno cuadrado. Es una identidad trigonométrica. Si quieres aprender más sobre identidades trigonométricas, te voy a dejar una lista de reproducción con más de 30 videos sobre este tema. Y puede aprender aquí sobre todo eso. Eso es muy útil para entrar a ciertos temas matemáticos, aprender identidades trigonométricas. Entonces, cuando tenemos identidades trigonométricas, se toma el lugar un miembro de las dos identidades o de la ecuación, porque es una ecuación que tiene una particularidad que la hace identidad, y es que cualquier ángulo que yo tome en ambos lados y lo uso, se va a dar la misma cantidad. Significa que este lado es igual a este para un ángulo tal que se tome. Cualquier ángulo que tomemos se cumple la identidad. Eso es lo que dice que es identidad. Entonces yo tomo este lado, que es el lado que se ve un poquito más engorroso, y hago la suma que está ahí, y esa suma que está ahí me debe dar esto, si realmente eso es verdad. Entonces yo voy a tomar 1 sobre seno cuadrado más 1 sobre coseno cuadrado. Lo tomo y lo pongo aquí. Tomo esta identidad y voy a hacer la suma de las fracciones que tenemos ahí. Y para sumar dos fracciones en matemáticas que tienen diferente denominador, porque aquí tiene el seno cuadrado y aquí el coseno cuadrado, lo que funciona rápido y se puede hacer, y en este caso hay que hacerlo, es abajo hacer el producto del seno y el coseno cuadrado. Seno cuadrado por coseno cuadrado te lo pone debajo. Como numerador se pone el producto en X de el primer numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda fracción. Se pone ese producto y luego más, si eso está más aquí, el producto en X de el denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda fracción. Y eso va a ser así. Entonces, el coseno cuadrado de X por 1 es el coseno cuadrado de X. Siempre usted multiplique una cantidad por 1, eso es igual a la misma cantidad que usted está multiplicando. Entonces, el coseno cuadrado de X por 1 es igual al coseno. No habría que poner el 1, ¿verdad? Porque ya eso se entiende. Entonces, más aquí, este signo que está aquí, usted lo pone aquí, el signo de más. Entonces, multiplica el seno cuadrado de X por 1. ¿Y qué da eso, el seno cuadrado de X? ¿Verdad? Multiplico lo de abajo, el denominador, seno por coseno, ambos al cuadrado, y se pone como producto, indica que se está multiplicando ahí. Entonces luego, 1 por el coseno cuadrado del coseno cuadrado y 1 por el seno cuadrado del seno cuadrado. Pero yo creo que si tú estás aquí en este nivel, tú recuerdas y debes recordar, si estás aprendiendo identidades trigonométricas, que hay una identidad pitagórica que dice que el seno cuadrado y más el coseno cuadrado es igual a 1. O también el coseno cuadrado más el seno cuadrado, que es lo mismo. La suma es conmutativa. Recuerde que el orden de los sumandos no altera la suma, que es el resultado. Entonces, seno cuadrado más seno cuadrado, siempre que usted vea eso en trigonometría, eso es igual a 1 aquí. Entonces, esto que está aquí es igual a 1. Todo lo que está ahí, todo eso que está ahí, es igual a 1. Entonces te pone un 1 y debajo deja lo mismo que está, que es 1. Entonces aquí tenemos, ¿verdad? Lo que está aquí debajo
está aquí. Entonces podemos decir que se cumple la identidad trigonométrica que queríamos demostrar. Muchas gracias por ver este video. Te invito a suscribirse, comparte, dale me gusta y muchas bendiciones para adelante.